Nunca imaginé que una decisión tomada en nombre del amor podría convertirse en el mayor peso de mi conciencia. Durante años creí que estaba haciendo lo correcto, que estaba protegiendo mi matrimonio, construyendo una nueva familia, siguiendo el camino que todos decían que un hombre debía seguir. Pero hoy, cuando el silencio ocupa el lugar donde antes estaba la voz de mi madre, entiendo que hay errores que no gritan cuando los cometemos, sino cuando ya es demasiado tarde. Esta no es una historia de odio, ni de villanos evidentes. Es la historia de cómo me alejé de la persona que me dio la vida, convencido de que estaba haciendo lo mejor para todos, sin saber que estaba rompiendo algo que jamás podría repararse del todo. Todo comenzó de forma casual y imperceptible, con pequeños comentarios, miradas incómodas y silencios prolongados durante las reuniones familiares. Mi esposa nunca levantó la voz, nunca hizo una acusación directa, pero su incomodidad era constante, como una sombra que nos acompañaba a todas partes. Yo me decía que era normal, que dos mujeres tan diferentes necesitarían tiempo para entenderse. Sin embargo, cada cena terminaba en tensión, cada visita dejaba un peso extraño en el ambiente. Poco a poco, empecé a sentir que estaba atrapado entre dos mundos, y sin darme cuenta, comencé a elegir el que parecía más urgente, más cercano, más inmediato. Mi madre siempre fue una mujer fuerte, de palabras simples y gestos sinceros. Nunca me pidió explicaciones. Nunca me reclamó nada abiertamente, pero sus ojos cambiaron. Había en ellos una tristeza silenciosa que yo prefería ignorar. Me decía que era cosa mía, que estaba exagerando, que la vida adulta exigía tomar partido. Fue entonces cuando acepté la idea que otros sembraron en mí, que para que un matrimonio funcione, hay que poner límites, incluso cuando esos límites vuelen. Convencido de que estaba siendo maduro, comencé a distanciarme, reduciendo llamadas, postergando visitas, justificando ausencias que en el fondo no sabía explicar. El día que tomé la decisión final no hubo gritos ni discusiones dramáticas. Fue una conversación fría, medida, cargada de palabras correctas y sentimientos mal expresados. Le dije a mi madre que necesitábamos espacio, que las cosas estaban tensas, que lo mejor era tomar distancia por un tiempo. Ella me escuchó en silencio. Asintió lentamente, y solo dijo que entendía. No lloró, no protestó, no me detuvo. Ese fue el momento que más me persigue hoy, porque su calma no era aceptación, era resignación. Y yo, cegado por mi propia lógica, confundí su dignidad con consentimiento. Después de eso, mi vida siguió. El matrimonio continuó, los días pasaron, y el silencio se volvió costumbre. Me convencí de que todo estaba en orden, de que había hecho lo necesario, pero hay ausencias que no se notan de inmediato, sino cuando ya forman parte de uno. Fue mucho tiempo después, en un momento inesperado, cuando comprendí el verdadero costo de mi decisión. Y ese día, mientras intentaba justificarme una vez más, entendí que alejarme de mi madre no salvó mi matrimonio, y me hizo más fuerte. Solo me enseñó, de la manera más cruel, lo que significa cargar con un arrepentimiento que no encuentra descanso. Nunca pensé que una sola frase pudiera perseguirme durante años. No fue un grito ni un insulto, fue algo que dije con calma, convencido de estar actuando como un hombre responsable. Mamá, por ahora es mejor que tomemos distancia. En ese momento, no sentí culpa, no sentí miedo, no sentí remordimiento, solo sentí alivio. Alivio de haber tomado una decisión, de haber puesto un punto final a una tensión que me consumía. Hoy, cada vez que recuerdo su mirada al escuchar esas palabras, comprendo que hay decisiones que no destruyen de inmediato, sino que se infiltran lentamente en la conciencia hasta quebrarla por dentro. Esta historia no comienza con odio, sino con buenas intenciones, y tal vez eso sea lo más peligroso de todo. Si alguna vez tuviste que elegir entre dos personas que amas, quédate hasta el final.
Esta historia podría ser también la tuya, porque nadie me advirtió que elegir no siempre significa ganar. Y que a veces, al intentar sostener un matrimonio, uno termina soltando aquello que jamás debió dejar caer. Yo creía entender la vida adulta. Creía comprender lo que implicaba formar una familia propia, pero no sabía que estaba entrando en un terreno donde cada paso tendría consecuencias irreversibles. Y mientras me convencía de que estaba haciendo lo correcto, algo dentro de mí comenzaba a romperse en silencio, sin que yo quisiera escucharlo. Al principio, todo parecía normal. Mi esposa y mi madre no discutían, no se gritaban, no se faltaban al respeto, pero había algo invisible. Una tensión se podía sentir en el aire, comentarios que no llegaban a ser ofensivos, silencios que decían más que cualquier palabra, sonrisas forzadas que ocultaban incomodidad. Yo me repetía que era algo pasajero, que el tiempo acomodaría las cosas. Sin embargo, cada encuentro familiar terminaba dejándome agotado, como si estuviera siempre mediando una batalla que nadie declaraba abiertamente. Mi esposa comenzó a decirme, con voz suave pero firme, que se sentía desplazada, observada, juzgada. No acusaba directamente a mi madre, pero insinuaba que su presencia constante nos impedía construir nuestra propia intimidad. Yo escuchaba, asentía, prometía soluciones. Y sin darme cuenta, empecé a ver a mi madre a través de los ojos de mi esposa. Cada gesto suyo se volvía sospechoso. Cada palabra parecía tener una intención oculta. Así comienza el distanciamiento, no con una ruptura, sino con una reinterpretación constante de la realidad. Presta atención a este punto, porque aquí nace una de las decisiones más difíciles que un hijo puede tomar. Y muchos no se dan cuenta hasta que ya no hay marcha atrás. Mi madre no cambió su forma de ser. Seguía llamándome para saber cómo estaba. Seguía preguntando por mi trabajo, por mi salud, por mis planes. Pero yo sí cambié. Empecé a responder menos, a devolver las llamadas horas después, a excusarme con cansancio o falta de tiempo. Me decía que era temporal, que solo necesitaba ordenar las cosas, pero cada excusa se convertía en un hábito. Y cada hábito, en una barrera invisible entre nosotros. Recuerdo claramente una tarde en la que ella me llamó solo para decirme que había preparado mi comida favorita. Yo miré el teléfono. Dudé unos segundos, y le dije que no podía ir. Escuché cómo su voz se apagaba lentamente, como intentaba disimular la decepción. Colgué convencido de que había hecho lo correcto. Hoy entiendo que ese fue uno de los momentos en que más la herí. Sin levantar la voz, sin discutir, simplemente eligiendo no estar. Si crees que el daño siempre viene acompañado de gritos y peleas, espera a escuchar lo que ocurrió después, porque el verdadero quiebre no llegó con una discusión, sino con una decisión aparentemente racional, tomada en un día común, sin drama, sin testigos, pero con consecuencias eternas. La conversación final fue breve. Le expliqué que necesitábamos espacio, que la situación se había vuelto insostenible, que lo mejor era tomar distancia por el bien de todos. Usé palabras correctas, un tono tranquilo, argumentos lógicos. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos, y solo dijo que entendía, que respetaba mi decisión. No pidió explicaciones, no discutió, no intentó convencerme de nada. Ese silencio fue más doloroso que cualquier reproche. Durante meses, no supe nada de ella, y aunque a veces pensaba en llamarla, siempre encontraba una razón para no hacerlo. Me decía que el tiempo curaría las heridas, que era lo mejor para mi matrimonio, pero hay silencios que no curan, solo se profundizan. Aquí es donde muchos creen que la historia termina, pero en realidad, aquí es donde empieza el verdadero dolor. El día que comprendí lo que había perdido, no fue durante una pelea ni en un momento de crisis, fue un día cualquiera. En medio de una rutina, aparentemente estable, algo faltaba, y por primera vez dejé de ignorarlo. Intenté justificarme, decirme que hice lo que debía,
Pero ninguna excusa logró silenciar la pregunta que me atormentaba. ¿Valió la pena? Ese fue el inicio de un arrepentimiento que aún hoy me acompaña, porque alejarme de mi madre no me dio la paz que esperaba. Solo me dejó con una ausencia que ninguna razón logra llenar. Si esta historia te tocó, quédate. En la próxima parte, te contaré el momento exacto en que comprendí que algunas decisiones no se pueden deshacer, y el precio real de haber elegido mal. Nunca pensé que el peor momento de mi vida no llegaría con un grito, una pelea o una despedida dramática, sino con una sensación silenciosa que me golpeó una madrugada cualquiera. Estaba despierto, mirando al techo, cuando una pregunta apareció en mi mente sin avisar. ¿Y si todo esto fue un error? No hubo respuesta inmediata. Solo un peso en el pecho que no supe cómo explicar. Hasta ese instante, siempre había creído que las decisiones difíciles eran prueba de madurez, pero esa noche entendí que algunas decisiones solo revelan su verdadero costo cuando ya no hay marcha atrás. Esta historia no trata de un hijo cruel ni de una madre perfecta. Trata de cómo el orgullo, el miedo y la necesidad de agradar pueden alejarnos de aquello que más amamos. Si alguna vez sentiste que tomaste una decisión correcta, pero algo dentro de ti seguía inquieto, quédate. Esta historia puede ayudarte a entender por qué. Porque el distanciamiento no comenzó con una ruptura evidente, comenzó con silencios cómodos, con la idea equivocada de que el tiempo resolvería lo que yo no quería enfrentar. Yo seguía adelante con mi vida, convencido de que estaba protegiendo mi matrimonio, pero mientras más intentaba sostener lo que había elegido, más evidente se volvía una ausencia que no sabía nombrar, y aunque me negaba a aceptarlo, mi conciencia ya estaba preparando el terreno para el arrepentimiento. Los meses pasaron sin noticias de mi madre. Al principio, esa ausencia me resultó incluso práctica. No había tensiones, no había incomodidades, no había explicaciones que dar. Mi esposa parecía más tranquila. Nuestra rutina se volvió predecible, organizada, silenciosa. Yo interpreté esa calma como una señal de que había tomado la decisión correcta. Pero hay silencios que no son paz, sino vacío. Y ese vacío comenzó a manifestarse en pequeños detalles que al principio ignoré. Celebraciones familiares sin su presencia. Domingos que perdieron su sentido. Comidas que ya no sabían igual. Nadie mencionaba su nombre, como si evitarlo fuera una forma de mantener el equilibrio. Pero cuanto más intentábamos no hablar de ella, más presente se volvía su ausencia. Empecé a recordar gestos simples, la forma en que me escuchaba sin juzgar, su paciencia infinita, su manera silenciosa de estar siempre disponible. Esos recuerdos no llegaban con nostalgia, sino con una incomodidad que me obligaba a cambiar de tema, a distraerme, a seguir adelante sin mirar atrás. Aquí es donde muchos creen que el tiempo borra los vínculos, pero en realidad, solo los vuelve más evidentes cuando faltan. Y mientras yo intentaba convencerme de que todo estaba bajo control, mi interior comenzaba a resquebrajarse, lentamente, sin hacer ruido. La primera grieta real apareció el día que enfermé. Nada grave, pero lo suficiente como para quedarme en casa, solo, con demasiado tiempo para pensar. Recordé cómo mi madre solía cuidarme incluso cuando yo insistía en que no era necesario. Pensé en su voz preguntando si ya había comido, si estaba descansando, si necesitaba algo. Por primera vez, sentí el impulso real de llamarla. Tomé el teléfono, marqué su número y colgué antes de que atendiera. El miedo me paralizó. Miedo a no saber qué decir. Miedo a escuchar reproches. Miedo a enfrentar aquello que había evitado durante tanto tiempo. Ese día entendí que la culpa no llega de golpe. Se instala poco a poco. Se disfraza de cansancio, de mal humor, de insomnio. Comencé a tener sueños en los que intentaba hablar con ella. Pero mi voz no salía. Me despertaba con una sensación de urgencia que no sabía cómo resolver. Y aún así, seguía posponiendo el contacto, convencido de que todavía no era el momento.
adecuado. Si crees que el arrepentimiento aparece solo cuando ya lo perdiste todo, espera a escuchar lo que ocurrió después. Porque el verdadero golpe no fue la distancia, sino darme cuenta de que yo mismo había construido un muro que ahora no sabía cómo derribar. Un día, sin planearlo demasiado, decidí ir a verla. No avisé, no preparé un discurso, solo manejé hasta su casa con el corazón acelerado. Cada kilómetro me llenaba de recuerdos y de preguntas, sin respuesta. Cuando llegué, la casa estaba igual, pero algo se sentía distinto. Toqué la puerta y esperé. Nadie respondió. Volví a tocar, con más fuerza. Un vecino salió y me miró con extrañeza. Fue entonces cuando escuché las palabras que jamás pensé escuchar. Ella ya no vive aquí. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Nadie me había avisado. Nadie había pensado que yo debía saberlo. Y en ese instante comprendí lo lejos que realmente estaba. No solo físicamente, sino emocionalmente. Me di cuenta de que mi ausencia había sido tan profunda, que el mundo siguió girando sin mí. Incluso en la vida de la persona que más me había amado. En este punto, muchos esperan una solución, un reencuentro inmediato. Pero la realidad fue mucho más dura, porque cuando intenté recuperar lo que había perdido, descubrí que el tiempo no espera a quienes dudan demasiado. Esa noche no dormí. Me enfrenté por primera vez, sin excusas, a la verdad completa. Comprendí que nadie me había obligado a elegir. Fui yo quien decidió, quien priorizó, quien se convenció de que estaba haciendo lo correcto. Y aceptar eso fue más doloroso que cualquier acusación externa, porque el arrepentimiento más profundo no viene de lo que otros nos dicen, sino de lo que finalmente nos atrevemos a reconocer. Hoy cargo con preguntas que no tienen respuesta y con palabras que nunca dije. Entendí que amar no siempre significa elegir, y que poner límites no debería implicar abandonar. Mi historia no busca culpar, sino advertir, porque hay decisiones que parecen pequeñas, pero cambian el curso de toda una vida. Si llegaste hasta aquí, no te vayas. En la próxima y última parte te contaré cómo terminó esta historia, y que aprendí cuando ya no había nada que corregir. Nunca supe que el arrepentimiento pudiera tener tantas formas. Pensé que sería un golpe directo, una explosión de dolor, una certeza inmediata. Pero no, el arrepentimiento verdadero se parece más a una gota constante que cae sobre la conciencia, desgastándola día tras día. Aquella noche, después de enterarme de que mi madre ya no vivía en su antigua casa, comprendí que había cruzado un límite invisible. No sabía dónde estaba. No sabía cómo estaba. Y lo peor de todo, no sabía si aún quería verme. Esa ignorancia fue el primer castigo real por mis decisiones pasadas. Me di cuenta de que el tiempo que creí estar ganando para mi matrimonio, en realidad lo estaba robando a la relación más importante de mi vida. Si alguna vez pensaste que todavía había tiempo para arreglar las cosas, quédate, porque esta parte de la historia revela lo que ocurre cuando el tiempo deja de estar de tu lado. Volví a casa con la mente en silencio y el corazón en caos. Cada recuerdo se transformó en una pregunta sin respuesta. No era solo la ausencia de mi madre lo que dolía, sino la certeza de haber sido yo quien cerró la puerta. Por primera vez, dejé de buscar justificaciones. Ya no podía culpar a la situación, a mi esposa, a las circunstancias. La verdad comenzaba a tomar forma. Y no estaba dispuesto a seguir huyendo de ella. Los días siguientes se convirtieron en una búsqueda desesperada. Llamé a familiares lejanos, a conocidos, incluso a personas con las que apenas tenía contacto. Cada llamada era una mezcla de esperanza y miedo. Algunos no sabían nada, otros evitaban el tema, y unos pocos me respondían con frases cortas, como si mi interés llegara demasiado tarde. Empecé a comprender que mi ausencia había sido tan prolongada, que ya no generaba sorpresa, solo resignación, y eso me dolió más de lo que imaginaba. Finalmente, supe que mi madre se había mudado a una ciudad pequeña, lejos del ruido, lejos de todo aquello que alguna vez consideró hogar.
La idea de que había rehecho su vida sin mí me produjo una sensación contradictoria. Alivio por saber que seguía adelante y culpa por no haber sido parte de ese proceso. Preparé el viaje sin avisar, convencido de que debía verla, aunque fuera para enfrentar su silencio. Este es el momento en que muchos esperan un reencuentro emotivo, pero no todas las historias siguen el camino que imaginamos. Durante el trayecto, repasé mentalmente cada palabra que podría decir. Ninguna parecía suficiente. Ninguna compensaba los meses de ausencia, las llamadas no hechas, las visitas postergadas. Por primera vez, entendí que el perdón no es un derecho, sino un regalo que no siempre llega cuando lo pedimos. Cuando finalmente la vi, no fue como lo había imaginado. No hubo lágrimas inmediatas, ni abrazos largos. Ella me miró con sorpresa. Sí, pero también con una serenidad que me descolocó. Su rostro estaba más delgado, sus movimientos más lentos, pero su mirada seguía siendo la misma. Me invitó a pasar como si el tiempo no hubiera existido, como si la distancia fuera solo un detalle menor. Esa naturalidad fue más dura que cualquier reproche. Hablamos de cosas simples, del clima, de la ciudad, de su nueva rutina. Yo esperaba una explosión emocional, una conversación pendiente, algo que rompiera el hielo, pero nada ocurrió. Y entonces comprendí que el silencio que tanto temía ya no era un castigo, sino una adaptación. Ella había aprendido a vivir sin mí, y yo recién estaba aprendiendo a vivir con mi culpa. Si crees que el reencuentro siempre trae alivio, espera, porque a veces trae una verdad aún más difícil de aceptar. Antes de irme, reuní el valor para pedir perdón. No fue un discurso largo y elaborado. Solo dije que me equivoqué, que la extrañé, que me arrepentía. Ella me escuchó con atención y respondió algo que jamás olvidaré, que siempre me había esperado, pero que también aprendió a no depender de esa espera. Esa frase marcó un antes y un después en mi forma de entender el amor. Volví a casa distinto. El reencuentro no cerró la herida, solo la hizo visible. Intenté retomar el contacto, llamarla con más frecuencia, visitarla cuando podía, pero algo había cambiado para siempre. La relación ya no era la misma, y nunca volvería a serlo. Comprendí que hay daños que no se reparan, solo se aceptan, y aceptar eso fue una de las lecciones más duras de mi vida. Con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Yo estuve presente, sí, pero siempre con la sensación de llegar tarde. Cada visita estaba cargada de lo que no fue, de lo que pudo haber sido, si yo hubiera elegido diferente. Cuando finalmente la perdí, no sentí sorpresa. Sentí un vacío profundo, acompañado de una claridad brutal. El arrepentimiento no era por haber fallado en el final, sino por haber fallado cuando aún había tiempo. Aquí es donde la historia deja de ser solo mía y se convierte en una advertencia para cualquiera que esté escuchando, porque el dolor más grande no es la pérdida, sino la conciencia de haber contribuido a ella con decisiones evitables. Hoy hablo desde un lugar distinto, no desde la culpa paralizante, sino desde la responsabilidad asumida. Entendí que amar no significa elegir entre personas, sino aprender a cuidar los vínculos sin destruirlos, que poner límites no debería implicar abandono, y que el silencio, cuando se prolonga demasiado, puede convertirse en una forma de despedida anticipada. No cuento esta historia para generar lástima, sino para provocar reflexión, porque aún hay personas escuchando que tienen tiempo, que pueden llamar, que pueden hablar, que pueden corregir el rumbo antes de que sea tarde. Yo no tuve esa lucidez cuando la necesitaba, pero quizás mi experiencia sirva para que otros no repitan el mismo error. Si esta historia te tocó, no la guardes solo para ti, compártela con alguien que amas. A veces, una decisión tomada hoy puede cambiar toda una vida mañana.